Hola niños y niñas, buenos días para todos. Seguimos caminando en este juego creativo del Solkin que nos llena de información, nos regala información todo el tiempo para poder interpretar de una mejor forma las reglas de nuestro juego de la vida, ese que cada uno de nosotros ha creado y que nos recuerda que poseemos nuevas herramientas que son semillas crísticas guardadas en nuestro corazón para ser sembradas y usadas y poder entrar en sincronía con la evolución a través del juego que cada uno de nosotros está creando permanentemente y día a día en su vida. Eh, Llegamos a este king número 7 del recorrido por la onda encantada de la enlazadora de mundos, que es el king número 72, el humano resonante amarillo, que con su mandato nos dice: yo canalizo con el fin de influenciar. Inspirando la sabiduría, sello el proceso de la libre voluntad con el tono resonante de la armonización. Y este King nos dice algo muy lindo, y es que es como si yo percibiera como esta es la onda encantada que nos permite acceder a la posibilidad de dar muerte o hacer cambios al interior de cosas en cada uno de los ciclos de vida que hemos creado, en cada uno de los juegos creativos que nosotros nos hemos inventado para vivir esta vida. Entonces hoy la llama espiritual, el ser superior, nos dice a nosotros: yo genero canales para influenciarlos a ustedes, inspirándolos con la verdadera sabiduría, inspirándolos a reconocer la verdadera sabiduría que habita en su interior, para que ustedes puedan usar esa libre voluntad con la cual yo los he dotado de una forma más sincrónica y más armónica, más resonante con el proceso evolutivo. Y cuando descubran esto, cuando sientan esto, tendrán las herramientas para comenzar a entrar en armonía con los cambios de ciclo que ustedes están añorando o deseando. Y entonces esta energía, información emanada desde la fuente universal, desde este Dios, Padre, Madre, de este gran espíritu, en conjunción y en resonancia, en armonía con el centro de la conciencia de nuestro planeta, dialogan con nuestro ser superior, y nuestro ser superior, a nuestro ser superior le queda claro que lo que necesitamos con todo esto es comenzar a sembrar algo nuevo. Entonces Él nos va a comenzar a informar las semillas nuevas que nosotros poseemos, y nos está pidiendo que nos dejemos inspirar con nuestra capacidad de atinar y acertar en nuevos procesos de siembra que nos regalen más conciencia, más luz, más capacidad de florecimiento, ¿sí? Y con esa información nuestro ser guía llega a toda la información de nuestro linaje familiar, a toda la información de toda una historia de génesis de humanidad, y le mueve las experiencias de todo aquello que ha fluido y de todo aquello que aún sigue contenido, para que nosotros podamos continuar el movimiento de ese flujo. Hoy es como si nosotros, a través de la memoria y el recuerdo, canalizáramos de la información de nuestro linaje familiar y de toda la génesis de la humanidad, donde está contenido el flujo del agua universal purificadora. ¿Cuáles son los procesos que la humanidad aún no ha formulado? ¿Y cuáles son con claridad los procesos que la humanidad ha formulado hasta ahora? Yo siempre digo, la luna roja, tengo ganas de estornudar otra vez, y de paso le agradezco a la persona que me recordó que cada estornudo es la manifestación de una energía de sanación. Muchas gracias. Eh, entonces, la célula del proceso que la inicia la luna, el sello de la luna, que comprende la luna, el perro, el mono y el humano, que es justo el sello del día de hoy, nos dice que su trabajo más grande es formular. Hagámonos de cuenta que la vida realmente es una fórmula química, ¿sí? Una fórmula química en la cual yo tengo que encontrar para mi vida en ese instante, en el instante preciso evolutivo por el cual yo estoy pasando, la fórmula que define mi equilibrio.
La relación con todo el mundo exterior es una fórmula química que yo creé y esa fórmula química está en equilibrio. La pregunta es, cuando yo me permito fluir, yo la descubro y sé cuál es la fórmula. Comprendo cuál es esa fórmula creativa que yo mismo ideé, que yo mismo escribí, que yo mismo realicé, ¿sí? Pero entonces ahora me corresponde a través de la memoria recordar la fórmula creativa que han usado mis padres y todo el linaje de la humanidad. Hoy yo puedo canalizar y recordar a través de mi poder de canalización, traer a mi memoria y a mi recuerdo cuál fue esa fórmula química que nosotros creamos como humanidad, que mi linaje creó, que mis padres crearon. Hoy a través de los sueños se me puede revelar toda esta información de puntos claves sobre sobre esta forma o esta idea que nosotros llevamos a la materialización de una fórmula que define cómo nos hemos relacionado con el mundo. Y cuando veamos la fórmula con mucha claridad, cuando veamos partes de esa fórmula con claridad, vamos a comprender que sigue contenido al interior de esa fórmula y que ya ha establecido un proceso de flujo. Y lo que me corresponde a mí es continuar con el flujo que ya viene y desatar el flujo que está contenido. Entonces es como si hoy se me dijera, ¿cuáles son las emociones contenidas de tus padres y cuáles son las emociones que ellos no contienen? Y me refiero a las emociones básicas que siempre les digo. Voy a hablar primero de sus polaridades en sombra, de la rabia, la tristeza, el miedo y el desamor, y de sus polaridades en luz, la paz, la serenidad, la alegría, la valentía, la osadía y el amor. ¿Cuál es de todo esto lo que ellos ya han expresado de una forma fluida? ¿Y cuál de todo esto es lo que ellos no expresan y lo mantienen contenido? Miren, por ejemplo, que es muy normal que nuestras madres puedan decir yo te amo, pero es muy normal que nuestros padres no lo digan, ¿sí? No tiene que ser así, estoy poniendo solo un ejemplo en particular, pero esos son el tipo de cosas que tengo que empezar. Entonces, mi madre no es capaz de expresar su desamor, porque ya no dice eso, siempre dice amar. Mi padre, antes yo le veo fácil que no ama, pero no descubro con claridad qué es lo que él ama, y así sucesivamente. De pronto mi padre es súper iracundo, pero mi madre nunca se enoja. Entonces ahí está, ella siempre expresa un lado y el otro siempre expresa un lado, pero la otra parte la tienen contenida porque la emoción instantánea es polar y expresa los dos lados, porque el fenómeno completo abarca las dos partes a nivel de nuestro proceso evolutivo. Si vamos a hablar de la ley universal del amor es una sola, pero estamos hablando a nivel del proceso evolutivo humano. Entonces, observamos eso. Entonces hoy, ¿cómo va a aparecer ese recuerdo en nosotros? A través de emociones. Emociones que yo voy a sentir y ahí mismo voy a relacionar o con mi padre o con mi madre o con toda una historia de génesis de humanidad. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo con esas emociones? Es la pregunta. El recuerdo que esas emociones me traiga, yo lo voy a esconder. Cuando yo lo escondo, es como si yo hubiera tomado la decisión de no conocerme a mí mismo, de no conocer de dónde emanan toda la fuente de mi emotividad, de dónde nacen mis emociones, los sentimientos, perdón, que son los que mueven y transforman los sellos azules, en este caso en especial la mano resonante azul. Yo reconozco cuáles son las emociones instantáneas y a partir de ahí yo reconozco los sentimientos que yo he creado alrededor de esas emociones instantáneas. Pero cuando yo hago eso, ¿qué hago normalmente? Cojo y lo escondo, porque eso me detona, porque eso me hace sentir triste, porque eso me hace descubrir la herida, porque eso me hace descubrir lo no sanado. El flujo purifica y sana las heridas, por eso la luna es la gran sanadora y la mano es el avatar. El avatar es esa energía que reconoce todos los procesos de sanación que necesita vivir. El avatar es el que lleva la batuta del proceso de sanación.
El avatar es el que reconoce que necesita conocerse a sí mismo suficiente para poder realizar el ser que habita en sí mismo, porque ese ser que habita en sí mismo es el avatar en sí mismo, que cada uno de nosotros vino a representar, ¿sí? Entonces él sabe que debe restablecer el flujo sanador de sus aguas internas. Pero nosotros mandamos esto al inconsciente. Esto es una invitación a conocerme, ¿sí? Me está inspirando a conocerme, pero yo meto eso en el inconsciente, porque no me gusta aceptar las fórmulas químicas que ha creado mi propio linaje familiar para vivir la vida. No las acepto como mías. No, no me acepto a mí mismo como predecedor de esa energía. No acepto mis antecesores. Y entonces si no acepto mis antecesores, pues yo no procedo de ellos. Yo no vengo de ellos. Esas fórmulas no aplican para mí, es lo que yo digo. Cuando esas fórmulas están ahí en la base de lo que yo necesito reconocer, conocer de mí mismo para poder sanar. Pero yo meto eso al inconsciente. Miren que esta mano resonante pertenece a la primera onda encantada, que es la onda encantada del dragón, que me dice de dónde emana el poder del nacimiento. Y ese poder del nacimiento viene de mi linaje. Pero como yo no lo reconozco, entonces no reconozco que necesito sanar. Yo sigo escondiendo esa historia de mi linaje en el inconsciente. No acepto lo que ellos han creado a nivel de formulación química de su proceso en la vida. Pero cuando yo lo hago, me estoy dejando influenciar realmente por la sabiduría del espíritu. Porque todo este camino que recorrimos, desde el ser superior que me dijo que podíamos sembrar con base en esa información cosas nuevas para florecer de una forma diferente, si yo podía restablecer el flujo purificador del agua, que riega todo lo que yo he plantado y lo hace florecer de una forma distinta, sanando cosas que aún no había sanado y que tenía escondidas en mi inconsciente y reconociendo una nueva forma de expresión de la sabiduría que la llama espiritual me está regalando. Hoy nos debemos abrir como seres humanos a canalizar y a dejarnos inspirar por aquello que hará nacer en nosotros el reconocimiento de la sabiduría que como seres humanos podemos expresar a través de los ciclos que vivimos. Y cuando reconocemos eso, reconocemos cómo entran en armonización plena y resonante con los ciclos construidos, para luego comenzar a transformarlos desde adentro, en un nuevo proceso de gestación, en un proceso de gestación que va a llevar a ese ciclo a reflejarse afuera de una forma diferente. Esta onda encantada de la enlazadora de mundos termina en el espejo, por eso les digo eso. Pero si yo no hago esto y nuestro ser superior nos lo está diciendo desde ahora, porque a él viene de la onda encantada del espejo. Para sembrar algo nuevo que cambie mi reflejo afuera, necesito aprender a fluir con la historia del linaje familiar, con la fórmula que ellos crearon para fluir en esta vida y con la fórmula que ellos han creado para contener ese flujo. Descubriendo esas cosas que vienen a través de la memoria intuitiva, vamos a saber qué es lo que necesito sanar, qué he escondido yo de esa historia de génesis familiar a través de esta onda encantada del dragón que me vio nacer, qué he escondido yo y que ahora puedo sacar para poderme sanar y reconocer toda la sabiduría que yo puedo reflejar. Mi alma me recuerda hoy que para hacer todo este proceso, lo que más necesitamos es escuchar, es abrir el canal de comunicación con la divinidad. Mi alma me dice, un ciclo no se cambia si tú no escuchas. Un ciclo no se va a vivir de una forma más sabia, no vas a entrar en armonía con la sabiduría que puedes expresar a través de la vivencia de ese ciclo si no escuchas, si no te das el momento de pausa para respirar. En el momento de pausa en el cual yo respiro, es como si yo recuperara toda la energía de ese guerrero espiritual
que gobierna esta onda encantada del viento resonante blanco, que viene a darme el impulso y la fuerza para afrontar aquello que no necesito afrontar dentro de ese ciclo, pero de una forma armónica, como les decía, estableciendo una danza con aquello que no quiero ver y que ahora veo. Si yo realmente escucho, si yo me abro a escuchar, reconozco esta nueva sabiduría y reconozco cómo usar esta sabiduría para entrar en armonía con el inicio de la transformación del ciclo. Hoy no es tanto ni el hábito de comportamiento ni el hábito de pensamiento. Hoy es donde los dos se juntan, porque en el poder, cuando tenemos el canal abierto, yo veo con claridad las dos cosas. Veo como un hábito de comportamiento genera un hábito de pensamiento y veo como un hábito de pensamiento puede generar hábitos de comportamiento. Veo la fuerza de las dos situaciones. Comprendo cómo uno está interrelacionado con el otro. Hoy los veo los dos y hoy se me inspira para usar la libre voluntad para cambiar ambos en el orden que para mí sea más coherente en este instante de vida. Interconectemos esto con su onda encantada, que es la onda encantada de la enlazadora de mundos. Y hoy vamos a ver el segundo paso del segundo pulso, que es el pulsar lunar, conectando la mano lunar, conectando la mano lunar azul con el humano resonante amarillo y con la tierra cristal roja. ¿Sí? Hoy vemos en el medio la mano y el humano, la tierra aparentemente no está, pero ustedes saben que siempre están, ¿sí? Este pulso nos va a llevar hacia ella, hacia el proceso, hacia la cristalización de un proceso evolutivo. Y este pulso nos movió primero a reconocer todo aquello que no conocemos sobre nosotros mismos. Aquellas cosas que decimos no conocer de nuestra propia energía, aquellas cosas que decimos no conocer sobre nuestros propios procesos emocionales, aquellas cosas que reconocemos como no sanas en nuestra vida. Eso fue lo que hicimos en el primer paso. Y ahora en el segundo paso, para poder ganar este centro que nos ayuda a pivotear, este pivote que es el que modera la armonía, ¿sí? Nos dice, tú ya has visto la sabiduría del ciclo, lo que el ciclo te enseñó. Tú has visto la sabiduría que ese proceso de vida te ha ayudado a ganar. Cuando yo reconozco la sabiduría en el interior de un ciclo, hago que este pivote sea fuerte para poder hacer girar esta balanza. Entonces, observa cada ciclo de tu vida y mira si ya has visto cuál es la sabiduría que te está regalando, si ya has reconocido esa sabiduría. Y a nivel del inconsciente, este kin va a mover una energía que nos dice, cuando partimos en la mano lunar azul, nos decía, hay un niño herido que necesita sanarse. ¿Reconoces cuáles son esas heridas para poder materializar ese ser que habita en ti? ¿Reconoces que esas heridas vienen del momento de tu nacimiento y que tú necesitas restaurar la energía de ese niño puro e inocente para poderte conectar de una forma más clara con la fuente universal? Entonces ahora me dices, si realmente te conectaste de una forma más clara con la fuente universal, ¿sí? Y este dragón es el análogo del espejo. O sea, eso significa que la onda encantada que rige mi guía es la análoga de la onda encantada que rige el análogo. Y estos dos son análogos y el análogo es el inconsciente, pero recuerden que yo les digo, para el guía no existe el inconsciente. El guía lo ve todo, nada es inconsciente. Este espejo aparece para mostrarte tu realidad, el espejo de tu ser guía aparece para mostrarte tu realidad tal cual es, lo que ha florecido y lo que no ha florecido en ti, lo que ya es conciencia y lo que no es conciencia en ti, la conciencia con la que has entrado en armonía y la conciencia con la que aún no entras en armonía. Él te muestra ese reflejo exacto para que a partir de ahí puedas iniciar ese nuevo proceso de gestación. Te apoya en este inicio de proceso de gestación de lo que vas a extraer hoy del inconsciente. Si tú no extraes hoy algo del inconsciente, pues no se va a iniciar un nuevo proceso de gestación para reconocer con claridad esta sabiduría. Tú no inicias un nuevo proceso de gestación con miras a recuperar la inocencia del niño interior que te devuelve la magia de la alquimia.
el poder de la magia de la alquimia que girará esta balanza. ¿Cuáles son esos actos inconscientes que yo hago hoy que me hacen olvidar que la realidad que yo veo, tal cual es un impulso a gestar algo nuevo para recuperar el poder de la magia, el poder de la alquimia de la magia? Feliz día entonces de este King número 72, que es el humano resonante amarillo. Que hoy iniciemos y podamos reconocer que para cambiar un ciclo, para iniciar la armonización en los procesos de cambio y transformación de un ciclo, el primer paso es reconocer la sabiduría que el ciclo me enseñó, porque el ciclo es como un canal de información a través del cual yo puedo reconocer la sabiduría de vivir ese proceso. Yo ya la vi, yo ya la reconocí, ya entré en armonía con ella para poder iniciar una nueva forma de manifestación de mi libre voluntad, una nueva forma de vivir el ciclo. Feliz día para todos.